Ya no, se está transmitiendo. Buenas tardes, estimados colegiados del Consejo Regional 3, sector salud y población general. Continuamos con la serie de simposios virtuales que estamos desarrollando el Consejo Regional 3 Lima. Esta vez vamos a hacer el simposio por el Día de la Medicina Intensiva en el Perú, ¿no? Que es la medicina crítica, ¿no? Pero que es una especialidad de apoyo de otras especialidades clínicas o quirúrgicas, ¿no? Esta medicina se encarga, pues, del paciente en riesgo de desarrollar un daño mayor o en estado crítico, ¿no? Y esta medicina se lleva a cabo en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? 8 de junio de 1988 se creó la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, y el 6 de mayo del 2011, por resolución ministerial 357-2011 MINSA, se crea el Día de la Medicina Intensiva del Perú, celebrándose el 8 de junio. Por esta razón, el Consejo Regional 3 tiene a bien a desarrollar este simposio. Antes de darle la palabra a la doctora Frida González, que va a dar la apertura, quisiera agradecer a los queridos ponentes con mucha experiencia sobre este tema, la doctora Mónica Juliana Mesa García, presidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, el doctor Ronnie Michel Mercado López, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Arzobispo Loaiza, el doctor Víctor López Medina, jefe de Unidad de Cuidados Intensivos 2 Exsalud Revalliaque. Entonces vamos a comenzar el simposio con la presentación con nuestra decana, doctora Frida González Montufar, que le damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches con todos ustedes, estimados colegas, algunos conocidos. ¿Cómo está, doctor Víctor? Para mí es un gusto tenerlos en el compromiso que tiene el médico hacia la comunidad. ¿Por qué? Porque la educación médica continua es vital para todos nuestros médicos. Ya que se celebró el Día de la Medicina Intensiva, indudablemente tengo entendido que todos ustedes son expertos y no hay duda de que van a desarrollar un tema de mucha importancia, las debilidades que puede haber en cada institución, tanto MINSA como es salud, como que puede haber, pero el empuje que le dan los profesionales es algo importante y algo vital. Como saben ustedes, nosotros nos dirigimos a una población médica del Regional 3 Lima, que son aproximadamente 38.500 médicos de Lima. Somos 75.000 hábiles. Entonces, esperamos que haya la acogida correspondiente porque son temas de mucha importancia. Entonces, yo les augurio lo mejor de lo mejor, sé que son expertos y damos por inaugurada esta sesión, este simposio virtual que realmente es muy importante para todos nuestros médicos. Entonces damos por inaugurado este simposio y muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Frida González Montufar, decana del Consejo Regional 3 Lima. Para dar apertura a las exposiciones, vamos a presentar a la doctora Mónica Juliana Mesa García, presidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, que va a desarrollar el tema de medicina intensiva en el Perú, desafío de manejo de sobredemanda de pacientes críticos. Bienvenida, doctora. Reiterar nuestro agradecimiento por su participación. Buenas noches. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación por parte del Colegio Médico y sobre todo por dar la oportunidad a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva de compartir conceptos importantes que debe conocer todo especialista que maneja un paciente crítico, no solamente un médico intensivista. Entonces vamos a comenzar con algunos detalles importantes de conceptos, ¿no? ¿Qué es una unidad de cuidados intensivos para empezar? Y es que ha habido una actualización de este concepto en aras de la evolución que ha tenido y la actuación del médico intensivista cada vez más fuera de las cuatro paredes que implica su unidad de cuidados intensivos. Y la Organización Mundial de Sociedades Científicas en Cuidados Críticos
publicó, fíjense ustedes, este concepto importante en el 2017, en donde ya se hablaba que existía una disparidad global en la provisión de servicios de cuidados críticos. Es decir, la cantidad de camas de UCI por 100.000 habitantes, de acuerdo a lo que está descrito por la OCDE, que es la organización que tiene que ver con el apoyo al desarrollo económico de los diferentes países, tiene unos estándares, ¿no?, que deberíamos tener alrededor, ¿no?, de 12. Sin embargo, esto pues no se cumple, pero encima va a depender de la capacidad y la respuesta que tenga cada país, y dentro de cada país, inclusive cada región. Porque como ustedes bien saben, y esto ocurre en nuestro país y también en varios otros países, hay lugares en donde no hay servicios de agua, servicios básicos de energía eléctrica que deben garantizar el funcionamiento de áreas críticas. Esto pasa en las regiones de nuestro país y tenemos que tener en cuenta que el concepto de cuidados críticos tiene que ser holístico en todo el país y homogéneo. Esto no se cumple. Por lo tanto, ya desde ahí tenemos una disparidad. Y también hospitales que deben tener cierta consideración en cuanto a la disponibilidad de oxígeno. Todos hemos padecido la pandemia y hemos aprendido un poco a la mala, como quien dice, que esto es una necesidad, y actualmente tendríamos que preguntarnos si los diferentes componentes de dispensación de oxígeno, llámese plantas, llámese concentradores, ¿no?, u otros dispensadores, están actualmente operativos. En ese concepto, entonces vamos a tener que entender que la definición de cama UCI va obviamente a variar entre los países e inclusive dentro de un mismo sistema de salud, más aún si este está totalmente fragmentado como el nuestro, y obviamente va a variar de acuerdo a las prioridades en salud pública que tenga cada país. Y recordemos que nuestro país de por sí tiene prioridades en el primer nivel de atención no resueltas, y que obviamente eso va a afectar definitivamente a lo que va a recibir o lo que vamos a recibir nosotros como los que tenemos que dar el servicio en área crítica. Entonces, el concepto de UCI no es absoluto. Va a depender en primer principio de la capacidad resolutiva que está definida por los recursos que tiene cada región, cada hospital y cada país. Entonces, obviamente, tienen que haber estándares. ¿Cuáles son los actuales estándares propuestos por Marshall desde el 2016 por consenso en las sociedades de cuidados intensivos a nivel mundial? Estos son: primero, tiene que tener 5 dominios. Para decir que es una unidad de cuidados intensivos, tengo que tener un espacio físico, tengo que tener un soporte y tecnología para el monitoreo, tengo que tener recursos humanos capacitados, tengo que tener servicios de cuidado crítico proveídos, ¿no? Y actualmente ya no solamente son dentro del espacio físico de la UCI, sino también fuera, y tengo que desarrollar investigación, educación y mejora de la calidad. Fíjense que esto último que está resaltado en rojo es algo que ya está incluido dentro de los programas de residencia médica para el médico especialista. O sea, el médico especialista no solamente debe preocuparse hoy en día por conocer la parte del monitoreo ventilatorio, el monitoreo hemodinámico, neurocrítico, soporte nutricional, habilidades comunicacionales. No, también tiene que ver investigación y conocer conceptos gerenciales que le permitan aplicar el cumplimiento, ¿no?, de indicadores, y ver si lo que está haciendo está acorde con lo que dicen las guías, acorde con lo que dice, digamos, la medicina basada en evidencia y los consensos. Entonces, ya estos dominios implican definitivamente un cambio a lo que habitualmente se tenía solamente en una cama, con un ventilador, un monitor y un equipo médico. Además, tenemos que tener en cuenta que cada vez más este espacio físico en el cual se dan los cuidados intensivos han tendido a extenderse fuera de las unidades de cuidados intensivos. Y eso es un cambio radical. Hoy por hoy tenemos en lo que es la medicina intensiva médicos programados fuera de la UCI para atender esa sobredemanda de la cual vamos a hablar, esos pacientes que no ingresan a la unidad, cuya razón más o menos es: por cada 5 o 10 pacientes que están quedando fuera, solo uno ingresa al área de cuidados intensivos. Y en pandemia o en desastre, esa relación cambia de cada uno por 20 o 40, dependiendo de la capacidad resolutiva que tenga el hospital, llámese de salud, llámese MINSA, Fuerzas Armadas. Entonces, esta es una realidad que actualmente está descrita por Marshall desde el 2016 y que no solamente le atañe al Perú, sino a muchos países. Por lo tanto,
ya se sabe de alguna manera cómo solucionar este problema, y lo que vamos a hablar es cómo lo está haciendo nuestro país y lo que tiene que cambiar, que es lo que viene recomendando la sociedad. Cada cama debe tener un cuarto único idealmente y tiene que tener un área de espera para familiares. Tenemos que tener capacidad para soporte inclusive de diálisis, la cual tiene que ser diaria cuando el paciente está, ¿no? Y eso ya lo saben los intensivistas y tienen que coordinar bien con los respectivos especialistas en nefrología. Tiene que haber dispensación de oxígeno, fuente natural, espacio para participación de la familia. En el momento en que comience la liberación del ventilador mecánico, ¿no? La familia tiene que participar. El paciente despierto, familiar adentro. Eso es un refrán que nosotros estamos impulsando en nuestra área crítica porque es parte de los estándares y parte de la terapia, colocar visita de familiar mañana, tarde, noche y los horarios para que seguridad y enfermería puedan darle la facilidad y participar, como está demostrado, en reducir el tiempo en ventilación mecánica, ¿no? Además, actualmente, para poder tener todo sistematizado, cada cubículo tiene que tener una computadora que idealmente debería estar, obviamente, jalando información de los diferentes equipos biomédicos. Eso en nuestro país, algunas unidades lo tienen, desde luego. No todo, no quisiéramos tener, pero por lo menos tenemos algunas listas de verificación sistematizadas para lo que es gestión de calidad. Y lo que es indiscutible es tener la historia clínica, por lo menos, si no informatizada, por lo menos electrónica, no tener a la mano ello. Entonces, este concepto entonces, con lo que estamos viendo, ya la UCI como UCI ya cambió. Hoy por hoy no deberíamos hablar de unidad de cuidados intensivos. Hoy por hoy tenemos que hablar de un sistema organizado que presta atención a pacientes críticos en diferentes ambientes. Desde la emergencia, que está fuera de la UCI, medicina, pacientes que hay hasta cuidados intermedios manejados por internista porque no hay recurso humano, pacientes que se complican fuera, pacientes que se complican en hacer operaciones, pacientes post-UCI que se les tiene que cuidar en ventilación mecánica prolongada en casa, pacientes en ambulatorio que vienen para cambiar la cánula. Entonces, este concepto que teníamos todos de UCI, 4 paredes, espacio, 6 camas, 12 camas, 20 camas, ya no va más, ¿sí? Y esto está publicado de manera general para nivel mundial, y nosotros como intensivistas en el Perú y como sociedad peruana, debo advertir que lo hemos propuesto también como cambio en una norma técnica que ya está a disposición del ministerio y que esperamos prontamente pues tengamos aperturado, porque ya vivimos en una sobredemanda que implica un sistema organizado de prestación de servicios, no solo en la UCI, sino fuera de la UCI, inclusive en ambulatorio y en domicilio. Entonces, eso es un concepto importante que tenemos que tener en cuenta y obviamente recordar que nosotros tenemos que tener en cuenta todas las modalidades de soporte fisiológico para garantizar la sobrevida de ese paciente. Si bien una UCI tiene su sede, como decimos, en un espacio geográfico en donde están los pacientes más complicados y luego pasan a una unidad de cuidados intermedios, hay que tener en cuenta que el manejo de cuidados críticos va más allá e incluye la emergencia, la sala de hospitalización, donde también hay pacientes ventilados, ¿no? Y inclusive post-UCI, al alta y ambulatorio. Es algo que tenemos que hacer en el seguimiento de los pacientes y está descrito y es un gran cambio a considerar. Entonces, la organización de los servicios de cuidados intensivos, fíjense en este esquema que quisiera que ustedes se llevaran, es lo que estamos proponiendo como norma técnica, porque ya algunos hospitales de salud del ministerio privados están funcionando bajo este esquema y no tenemos todavía la formalización de la norma, pero ya está funcionando así, ¿no? ¿Qué es lo que nos avala en la 2005? La norma técnica. La norma técnica en 2005 dice que existe el concepto de la continuidad de la atención del paciente crítico en el lugar, espacio físico donde esté. Y bajo ese punto que está en 2005, nos avalamos nosotros legalmente para seguir brindando estos servicios que le llamamos extendidos y extramuros. Entonces, fíjense usted, el proceso de atención comienza muchas veces en la unidad de shock trauma, en la unidad de cuidados especiales, puede comenzar también en las salas de medicina, traumatología, ginecología, y luego el paciente, bajo ciertos criterios, pasa a la unidad de cuidados generales y cuidados especializados. Pero, ¿qué pasa cuando ese paciente no pasa? Hay lo que se llama, y está en verde, cuidados intensivos extendidos, en donde va el intensivista, deja su terapia, hace seguimiento, está programado única y exclusivamente para esos pacientes que no pasaron a la unidad de cuidados especializada o general.
Especializada digo porque actualmente hay unidades de neurocríticos, cardiológicos, pediátricos, ginecostétricos, oncológicos, ¿no? Cirugía cardiovascular, es decir, esto ya ha crecido a un nivel de especialización mucho más fuerte. Una vez que el paciente mejora, pasa a un área de cuidados intermedios, también liderado por intensivistas, pero no en todos los lugares porque no hay intensivistas, solo somos 964 intensivistas pediátricos. Entonces, es un poco fuera de la realidad pensar que vamos a tener a los pacientes críticos liderados por el médico intensivista. Debería ser así. Hay que fomentar estrategias para que así sea. Pero a veces tenemos que hacer justamente la programación de este médico fuera de UCI para que apoye, lidere y dé un input al médico de interna o de emergencia que está en esta área, fuera muchas veces del rango organizacional de la UCI, pero que obviamente las competencias nos dan, para eso nos hemos formado, para poder implementar y apoyar en el marco. Luego están los cuidados post-UCI, los cuidados post-UCI extendidos, que se pueden dar a nivel de la misma hospitalización para seguir el proceso de canulación o ver el paciente cuando pasa a otras salas. Y finalmente, el concepto de cuidado ambulatorio y domiciliario. Actualmente el Seguro Social, a través de sus diferentes entidades, Sabogal, Almenara, Revaliati, están brindando ya atención a domicilio, ¿sí? Ventilación mecánica prolongada, tipo PADOMI, pero para lo que corresponde a un paciente crítico, ¿sí? Y también a nivel de los hospitales del MINSA, nosotros seguimos ambulatoriamente a todos los pacientes que salen con tráqueo, hecho por nosotros, por supuesto, y vienen mensualmente o a cambiar el tráqueo o a hacer el proceso de la retirada de la canulación. Hoy por hoy esto tenemos que formalizarlo. Nosotros no tenemos consultorio de post-UCI. Y los pacientes muchas veces no son evaluados por los otros colegas porque tienen un problema patológico que les es complicado manejar. Nosotros ya los conocemos. Entonces, para nosotros es bastante sencillo poderlo seguir porque los hemos visto en ventilador mecánico. Entonces, esto también es una realidad que está propuesta dentro del área de la norma técnica que esperemos, como le digo, pueda surgir. Dentro de la realidad que tenemos nosotros, tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? No existe el concepto de cama libre. No existe en el Perú. Existen listas de espera. Porque es así, como lo dije, por cada 5 a 10 pacientes que están afuera, entre las unidades de cuidados especiales de emergencia, la sala de recuperación anestésica, los pacientes que están complicados en pisos, solo ingresa uno. Y cuando esto agrega la pandemia, puede ingresar de 20, 40 a 1. El reporte de cama libre, por lo tanto, es no solamente inútil, sino ineficiente. Y lo decimos como sociedad porque hay que ver soluciones reales. Y la solución real es tener la lista de espera. ¿Cuántos pacientes deberían estar y no están? Para ver, ok, cuáles son los hospitales que tienen más sobredemanda, cuáles son los que tienen menos. ¿Correcto? Ya los introduzco al concepto de sobredemanda. Mayor sobredemanda son los que tienen mayor lista de espera. ¿Lo estamos midiendo? No. No formalmente. Cada hospital tiene su manera de seguir a sus pacientes que no ingresan a la UCI, ¿no? Pero obviamente esa información tiene que ser centralizada por entidades a nivel estratégico que manejen mejor y no simplemente el medio prehospitalario lleve pacientes al hospital más cercano o al hospital de tercer nivel, sino que lo lleve aquel que tenga menor lista de espera, ¿no? Aquel que en ese momento dé las garantías para poder manejar mejor a su paciente y su tiempo de espera de cama de UCI sea menor. Porque hoy por hoy el tiempo de espera de UCI puede oscilar hasta 7 días y se queda fuera 7 días. Entonces, lógicamente, si tengo un paciente que tiene una lista de espera amplia, no voy a pretender llevarlo a ese hospital, ¿no? Entonces, pero eso actualmente es algo que deberíamos, lo estamos fomentando, está en la norma técnica 181 de manejo COVID, pero, como repito, la actualización de la norma técnica y funcionamiento de las críticas hasta ahora no ha sido aprobada, esperemos que prontamente lo esté, y ahí sí sale este concepto de lista de espera, no solo para COVID, sino para nuestra circunstancia de nuestra contingencia real, que es la que vivimos actualmente. Ya dije estos datos, tenemos esta cantidad de médicos, que obviamente es totalmente insuficiente, profesionales que definitivamente están sometidos a un nivel de estrés por no tolerancia al error médico, obviamente mucho menor, con la modalidad de guardias, que amerita pues una investigación de evaluación de recursos humanos muy especial. ¿Qué hay de la logística actual en el Perú? En la cuarta ola, esto es información pública, hay cerca de 4.000 camas, o sea, lograron gestionar 4.000 camas con su ventilador suministro.
pero lo cual representa 5.7 lo que teníamos ante pandemia, que teníamos solo a lo más 700 camas. Pero nosotros no podemos decir que son camas UCI, porque para que se diga que es cama UCI, esa cama tiene que ser liderada por un médico intensivista y un personal, enfermera que sepa, una enfermera que tenga el título de enfermera, digamos, título profesional de enfermera intensivista, que sea capacitada como tal, que tenga terapista, que tengan todos los, digamos, las capacidades para poder atender a esos pacientes. Eso actualmente no hay. Entonces, obviamente, eso requiere un seguimiento adicional para ver si realmente damos la talla y cómo podemos bajar esa brecha, haciendo pirámides. No hay otra, en donde hay un intensivista en la cabeza y médicos y enfermeras no intensivistas que estén capacitados y que justamente lo que busca la norma técnica es apoyarse a través de entidades colegiadas, no necesariamente universidades, pues la sociedad, el colegio médico, que permita que esos, digamos, profesionales den una calidad de atención al paciente que lo necesita. No solamente crece cama, ni recurso humano, tiene que crecer computadoras, ingenieros electrónicos, ingenieros biomédicos, porque a falta de biomédicos están los electrónicos, y eso también es una realidad que nos achaque entender, ¿no? No tenemos terapistas en todo lugar. Entonces, esto también crece, y también es un déficit, una brecha enorme, que también tenemos que medir en función a la cantidad de logística que nos llegó por pandemia. Muchas veces varada, porque requiere mantenimiento, y eso no se da. Entonces, son aspectos que también tenemos que entender. ¿Cómo es que veo este concepto de sobredemanda? Y aquí les introduzco, en esta segunda parte de esta exposición, en el concepto de triaje terciario y cómo medir esa sobredemanda. Imaginemos este cuadro. A nivel convencional, yo tengo suficientes camas para un paciente crítico, estoy en verde. Doy un óptimo manejo, no tengo problemas, no tengo lista de espera, todo está perfecto. Es muy probable que algunas áreas críticas en alguna parte del país estén así, probablemente, pero obviamente será la menor cantidad. Pero está el grueso de las capitales de Lima, de Perú, en donde el nivel de desarrollo es contingencial. Eso quiere decir, tengo una lista de espera. Eso quiere decir que tengo que utilizar camas que no son formalmente de UCI como cama crítica. Llámese la sala de recuperación anestésica, que se quedan los pacientes 2 días, o llámese las unidades de cuidados especiales, donde no hay intensivista, salvo en algunos hospitales que han contratado a unos intensivistas, y ahí está el paciente, ¿no? Sin pasar a la unidad de cuidados críticos. Y luego está la etapa de crisis, en donde ya tengo que hacer una super priorización, y ahí les introduzco al concepto de triaje terciario. Cuando un paciente está fuera del área médica, fuera de un hospital, y ocurre un desastre, se hace el triaje primario. Se define tarjeta roja, verde, amarilla, y se determina quién está candidateando para ir a un hospital o un área crítica. Cuando el paciente llega a un hospital, se hace el triaje secundario, que es el que hace emergencia, triaje 1, 2, 3, 4. Y cuando está en el hospital, todas esas prioridades 1, todas esas compiten por tener o un manejo quirúrgico y de emergencia, un manejo en cuidados intensivos, ya, en menos de 24 horas. Eso, ahí se aplica el triaje terciario. Y para el triaje terciario hay una serie de aspectos que tenemos que considerar. No solamente está el hecho que es grave, porque todos son graves, todos son prioridad 1, sino ahí entra a tallar, ¿no es cierto?, qué logística tengo para manejar al paciente, si tengo recurso humano, si tengo, obviamente, tener en claro el rol que tiene esa persona dentro de la sociedad, está descrito, está por la sociedad española, tengo que verificar los principios éticos de justicia. No, este paciente llegó primero, este después, sí, pero ¿quién tiene mayor capacidad de recuperación? O sea, hay una serie de aspectos que lógicamente en este concepto de manejo de triaje terciario, que lo vivimos todos los días los intensivistas porque no hay camas para todos, hay una lista de espera, ahí tenemos que ponernos a pensar en el siguiente concepto. Este triaje terciario del cual estoy hablando, de todos los críticos, ¿quién debería hacerlo? Pues debería hacerlo de acuerdo a recomendaciones de un comité, porque individual es bien complejo. O sea, que una persona defina, allá, va a entrar de los 10 o de los 15, eso éticamente no es lo correcto. Lo que te recomiendan acá en el artículo Critical Care Clinics y también artículos que hablan de sobredemanda en pandemias, te hablan de que lo mejor es tener scores para disminuir el riesgo legal, obviamente, y también formar un comité de personas. Que en el caso real de Lima, del caso real de las capitales del Perú, cuando hay este problema, deberían ser el médico que reporta al paciente, que puede ser el médico de emergencia, la anestesia,
el de cirugía, medicina, el médico intensivista que va a evaluar al paciente, ¿no? Y el médico que va a recepcionar al paciente, porque muchas veces, como le digo, hay un médico programado en interconsulta, en el mejor de los casos, a veces no hay, ¿no? Entonces, este equipo es el que evalúa las condiciones y determina, ¿no? Estos scores. Hay scores como el que estoy mencionando, NEWS, el score SOFA, que es complicado porque depende de examen de laboratorio. El score NEWS 2 no. Depende solo de la saturación, la valoración clínica del paciente, y esto es rápido. Entonces, yo podría tener como solución este score NEWS para poder implementarlo. De hecho, en nuestro hospital implementamos esto para el COVID y ayudó mucho para todos los pacientes en alto flujo y poder orientar quién tenía mayor posibilidad de recuperación y disminuir todo el estrés de recursos humanos de tener que seleccionar, porque eso fue lo que se hizo, hablemos claro. Entonces, obviamente también entra el concepto de triaje reverso. Hay pacientes en los cuales la parte fisiológica, queramos o no, no va más, porque ya el paciente entró a una etapa de deterioro fisiológico, el cual no lo voy a poder revertir. Y eso implica limitación de esfuerzo terapéutico. ¿Hasta cuándo le doy el soporte? Transparentemente tenemos que informar al familiar con la mejor forma de comunicación posible y transparentemente siempre posible, porque a veces nos malinterpretan, ¿no? Entonces, en la práctica, obviamente, la limitante para esta triaje está dado por el recurso humano que tiene que estar bien capacitado, porque de nada sirve tener el score si no está capacitado. Entonces, entendamos que triaje terciario tiene que ver definitivamente con la implementación de un comité, con la implementación de scores, con la definición de este triaje reverso, y que no es fácil entender. Finalmente, para terminar, la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, frente a esta realidad chocante, ¿no? De tener una cantidad de camas que no cumplen el criterio de cama UCI, de tener limitados recursos humanos, de haber presentado una norma técnica y que actualmente no se haya aprobado, ¿qué podemos de alguna manera priorizar? Bueno, lo primero es que esta norma técnica que formaliza las unidades de terapia respiratoria, de soporte nutricional, de cuidados extendidos, que es nuestra realidad para la sobredemanda, tiene que ser ya aprobada, porque de lo contrario vivimos en una informalidad y un riesgo permanente legal, ¿no? Esta normativa, la SOPEMI la ha propuesto en 2016, se archivó y luego los siguientes años ha presentado versiones con observaciones, levantadas todas por supuesto, y esperemos que en breve plazo pues esto se pueda corregir. Tenemos que promover el cambio en la gestión de información de camas, virar el concepto de cama libre a listas de espera, para que esto se pueda gestionar al más alto nivel, siempre respetando los principios éticos de justicia, no maleficencia y beneficencia. Tenemos que formalizar unidades de terapia respiratoria y nutricional. Acá tenemos un problema con las áreas de planificación, que dicen, no, pero no hay presupuesto, pero si las áreas ya están funcionando, desde hace 20 años están funcionando. Entonces, con o sin presupuesto, los médicos se programan, porque ¿quién le quita la tráquea a esos pacientes? ¿Quién apoya al médico en sacar al paciente ventilador mecánico si no hay terapista? Tienen que ser los médicos. Entonces, esta área tiene una razón de ser, ¿no? Y tiene que formalizarse. Tiene que formalizarse. Está demostrado que en los UCI con terapia respiratoria el tiempo de ventilación mecánica es menor, medicina basada en evidencia. ¿Y por qué no lo tiene en Perú? ¿Por qué no tiene escasas unidades, sino todas? Entonces, hay aspectos que tenemos que optimizar. Eso es menos costos. A la larga son menos costos. Y eso es algo que tenemos que entender todos. Respetar la programación del médico intensivista fuera de la UCI, porque tiene que haber atención estambulo. Y a eso se le debe agregar la programación de la enfermera y el equipamiento, para comenzar el manejo fuera. Oiga, doctora, pero usted quiere convertir el hospital en una UCI. No, señor. Lo que estoy tratando de garantizar es justicia en la atención del paciente crítico, hasta que los nuevos hospitales, que por gestión de riesgo deberían ya estar desde hace mucho tiempo, se hagan, ¿no? Si no, vamos a seguir perdiendo gente, y gente muchas veces recuperada. Hablamos de ventilación en domicilio y hablamos de manejo ambulatorio. Muy bien, esto es lo que yo quería compartir en esta rápida intervención de conceptos claros y propuestas de solución que tenemos para el manejo de la sobredemanda de pacientes críticos. Muchas gracias y atenta a las consultas. Muchas gracias, doctora Mónica Juliana Mesa García, presidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, por su brillante exposición. Ahora daremos paso al doctor Ronnie Michel Mercado López, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Arzobispo Loaiza,
que desarrollará medicina intensiva MINSA, en particular el Hospital Loaiza. Y a toda nuestra audiencia, recordar que pueden dejar preguntas en la página Facebook CMP Lima. Bueno, vamos a dar paso entonces al doctor Ronnie Mercado para que desarrolle su exposición. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? ¿Estoy bien? Sí se aprecia adecuadamente. Perdón. Entonces, un ratito. Ya. Ahí estoy, ¿no? ¿Se ve? Sí se ve, doctor. Ya. Ok. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Soy el doctor Mercado, Ronnie Mercado López. Soy el jefe de servicio de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Buenas tardes, doctora Frida González, doctor Carpio, doctora Mesa, doctor López, y a todos los presentes en esta presente reunión. Buenas tardes. Bueno, ante todo, bueno, agradecer a todos, es un honor y privilegio estar aquí hoy día reunidos frente a ustedes para tocar directamente la problemática que nos toca presentar sobre el tema de las unidades de cuidados intensivos, en este caso de un hospital, del Hospital Loaiza, ¿no? Tenemos pues que tocar básicamente la experiencia sobre lo que es la realidad que se vive día a día en un hospital del Ministerio de Salud, en las unidades de cuidados intensivos. Como bien ya ha explicado la doctora, evidentemente la parte de la problemática general, ¿no? A nivel macro, y que son importantes las medidas que se van a tomar y que ha mencionado en sus palabras. Agradezco también la oportunidad de poder dirigir estas palabras y compartir con ustedes una visión comprensiva de este campo tan vital que es el tema de las unidades de cuidados intensivos. Sobre todo en el tema que, como dice el nombre del simposio, es un tema que se basa está enfocado en el tema de la sobredemanda, de la necesidad de atención de estos pacientes críticos, pacientes que requieren atenciones especiales de personal capacitado y que compromete también la logística que conlleva todo esto, ¿no? Hay varios temas que tocar, ¿no? En particular, la sobredemanda de las unidades de cuidados intensivos, especialmente de nuestro hospital Arzobispo Loaiza, como ejemplo de uno de los hospitales del Ministerio de Salud. Tenemos múltiples dificultades, ¿no? Muchas de ellas, y bueno, me adelanto quizás un poco al tema, básicamente es el tema presupuestal muchas veces, ¿no? Que nos impide a veces el tema de mejorar o aumentar nuestras capacidades de logística, de soporte a nuestros propios equipos médicos o biomédicos, que son necesarios también, ¿no? Dentro de la cama UCI para soportar o darle soporte de vida a los pacientes que así lo necesitan. Hemos tenido experiencia ya, la experiencia pasada, la sobredemanda, pues gran sobredemanda que hemos tenido, pues ejemplo acá a vistas de la infección, el tema de la pandemia por COVID-19, que ha sido una realidad que nos hemos enfrentado todos los médicos intensivistas y todos los médicos en general del Perú, en las cuales hemos visto pues de manera real, ¿no? Las carencias que hemos presentado desde antes, ¿no? De presentar esta pandemia, ¿no? Como bien se mencionó, la necesidad de camas UCI en nuestra realidad está muy por debajo de lo que deberían haber estado, ¿no? Y lo que se presentó en este momento fue pues realmente pues aumentar el número de camas UCI en su momento, cuando sí se requería. En el hospital, en este caso particular del Hospital Arzobispo Loaiza, estamos hablando de la creación, como bien se mencionó, de apoyos por parte del Ministerio en su momento, de la apertura de camas UCI, ¿no? En este caso, y como mencionó el Hospital Loaiza, se aperturó todo un pabellón, que es el pabellón 4, ¿no? Donde tuvimos
a 24 camas adicionales a las 26 que ya teníamos en ese entonces. Llegamos a casi duplicar la capacidad de camas UCI, ¿no? La capacidad de camas para manejar pacientes críticos. El personal médico también, como todos, creo yo también, es una realidad que contamos es a nivel nacional, la falta aún de médicos especialistas en medicina intensiva, ¿no? Hay una demanda todavía que aún tenemos en nuestro hospital en particular, ¿no? Una brecha de médicos en nuestro servicio, que se está haciendo siempre la medición, ¿no? Esta medición, poco a poco, a Dios gracias, estamos siempre tratando de disminuirla poco a poco. Hemos visto, pues, en su momento, regresando al tema de la pandemia, la necesidad de mayores cantidades de médicos intensivistas. A Dios gracias, se tomó la estrategia de tener el liderazgo, como se mencionó, de un médico intensivista y trabajo en conjunto en algunas oportunidades, y hablo del Hospital Loaiza particularmente, de contar con médicos anestesiólogos que nos ayudaron a aumentar la brecha en ese momento de médicos intensivistas. Ellos se unieron al equipo y formamos pues digamos, un entorno de camaradería y aprendizaje, ¿no? De las características, de las habilidades que también tenemos como especialidad y que compartíamos con los colegas que ayudaban o se unían al trabajo en equipo en la unidad de cuidados intensivos. Definitivamente las experiencias de esto nos ayuda pues a saber pues que tenemos nosotros esta demanda de médicos aún insatisfecha y debemos también planificar, y creo que coincido también la idea de considerar la necesidad de aperturar cursos de capacitación a nivel nacional a colegas que tengan afinidad con áreas críticas, porque un colega debe estar capacitado a trabajar en momentos que así lo necesiten, en casos de desastres, de emergencias nacionales, digamos, situaciones de crisis, ¿no? Como pandemias, etcétera, que tengamos que estar, digamos, y creo yo, una vez ya en una lista, ¿no? Digamos, enlistados, ¿no? Y registrados, que aquellos médicos que puedan participar en eventos como estos, ¿no? Ante situaciones de emergencia. Siempre, pues, gracias al apoyo también de la sociedad, ¿no? De la SOPEMI, del propio colegio médico, que fomente la capacitación en médicos que así lo necesiten o lo requieran o lo soliciten, ¿no? Cosa que podamos aumentar capaz una lista en casos o estar preparados para estos eventos futuros que uno nunca sabe, podamos estar enfrentados en un futuro muy próximo, ¿no? Otras cosas deberíamos tener también, bueno, las consideraciones que las UCIs son unidades que cuestan, ¿no? Definitivamente lo que mencionó anteriormente son unidades por el mismo equipo que tenemos a cargo, ¿no? Las unidades de cuidados intensivos son equipos que tienen un costo alto, son equipos de alto valor. En nuestro hospital tenemos pues actualmente 48 ventiladores operativos, los cuales tenemos pues dificultades pues también, y eso es ¿no? Por tema de presupuesto, en tema de la reparación de equipos, ¿no? Propiamente de ventilación mecánica específicamente, también de otros equipos, ¿no? Es un problema latente en nuestros hospitales del Ministerio de Salud el tema de presupuesto. Y es un problema también en mantener nuestra capacidad logística. A tanto así que, como se mencionó, también hay demanda insatisfecha. La demanda insatisfecha en nuestro hospital al menos se está midiendo. Tenemos una estadística que nos podemos ir hablando, yo creo, que en las siguientes diapositivas, que lo que se vio más o menos es el enfoque de la realidad de un hospital del Ministerio de Salud. En este caso, nuestro querido Hospital Loaiza, ¿no? Alma mater de muchos médicos que egresamos de esta casa, de este hospital. Bueno, para entrar propiamente a las estadísticas de la demanda insatisfecha que vamos viendo, acá tenemos estadísticas desde abril específicamente porque se reconformó el equipo de estadística de nuestra unidad, ¿no? Tenemos estadísticas del mes de abril, tenemos ya las del último semestre también, pero vamos a tocar básicamente las estadísticas del mes, de los meses de abril hasta diciembre del año pasado, donde claramente vemos
que pacientes que no son admitidos, pacientes que no son admitidos a la unidad de cuidados intensivos justamente porque no tenemos la capacidad como para poder ingresarlos, por la falta de ventiladores mecánicos, la falta de personal, muchas veces personal no tanto, pero sí la falta de camas con equipo necesario para poder recibirlos. En este caso, por ejemplo, tenemos la cantidad de pacientes no admitidos a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? En el mes de abril, que van aumentando y promedio al mes van bordeando entre los 80 a 100 pacientes que no son admitidos, ¿no? Que tienen prioridad de ingreso. Obviamente estamos hablando de prioridades 1, 2 o 3, ¿no? Sin contar las prioridades 4, que son pacientes que no tanto se beneficiarían de una terapia crítica y tendrían que necesariamente tener o idealmente tener otro tipo de apoyo, tanto como medicina paliativa o quizás otras medidas, ¿no? Pero específicamente, pacientes no admitidos, vemos que el promedio varía, ¿no? Entre 60 a 100 aproximadamente, lo cual en el transcurso del tiempo, ¿no? Vemos que la demanda, o sea, los pacientes que no ingresan corresponden a más o menos el 61%, o sea, es un valor bastante importante, ¿no? Pacientes que no logran ingresar a la UCI, entiéndase que son personas que van a evolucionar definitivamente se van a deteriorar, ¿no? La estabilidad fisiológica puede establecerse durante unas horas, quizás un día, pero más que eso, el cuerpo no lo tolera y comienzan a aparecer disfunciones de órganos, lo cual ya aumenta de por sí. Esos retrasos de pacientes que ingresan a nuestra unidad de cuidados intensivos son pacientes que vamos a ver que se van deteriorando y conforme más tiempo pasa sin ingresar a una unidad de cuidados intensivos, su probabilidad de poder recuperarse va cada vez en deterioro. Entonces, vemos poco a poco cómo nuestra demanda insatisfecha es ya importante, ¿no? Los servicios que hemos visto del año pasado en cuanto al tema de aceptación de pacientes de cuidados intensivos, siempre nuestros proveedores, y por así decirlo, de pacientes, son generalmente áreas de emergencia, área de sala de operaciones, ¿no? Siempre medicina, pues también medicina interna, salas de hospitalización de medicina son los que más, y cirugía son los que más nos proporcionan pacientes a nuestras unidades. También los pacientes postoperados de pacientes de cirugía de especialidad, de neurocirugía sobre todo, que tenemos pacientes que ingresan siempre a nuestra área, ¿no? Para brindar el soporte especializado en la neurocrítica, por ejemplo. Vemos el promedio de pacientes que han ingresado y son un total de atenciones en interconsultas. Estos son interconsultas. Las interconsultas son las que se han presentado mes por mes, desde el mes de abril hasta el mes de diciembre, y donde vemos un total solamente en ese rango de 3.168 interconsultas. Ahora sí, los ingresos propiamente, ¿no? Como se vio detalladamente al inicio, son mes por mes, desde el mes de abril, ¿no? La cantidad de ingresos aproximado, promedio, está rondeando entre los 45 a 55, ¿no? Un promedio aproximado de los ingresos por mes, ¿no? De pacientes a nuestra unidad. Y vemos ahí también reflejados los ingresos de emergencia, ¿no? Unidad de cuidados de emergencias, de cuidados sala de observación de emergencia. Vemos también sala de operaciones, medicina y pabellón de cirugía. Son los que nos proveen pacientes que requieren soporte vital avanzado. En cuanto a las prioridades, vemos siempre que la mayor cantidad de pacientes que ingresan van entre prioridad 2 a prioridad 1. Son las prioridad 2, prioridad 3, ¿no? Siempre las prioridades 1 son importantes también considerarlas. Obviamente son los que tienen que ingresar de rápida manera, lo más pronto posible, porque está en riesgo pues el avance de la enfermedad y posiblemente también el aumento de la tasa de mortalidad de ese paciente, ¿no? El total de ingresos, como vemos también detalladamente, se acuerdan las prioridades, ¿no? Vemos ahí que las que tienen más prioridades, o sea, más ingresos, son las prioridades número 2,
¿no? Igualmente las prioridades número 1. Entre las prioridades 1 y 2 son las que tienen mayor porcentaje de ingreso. Esto es debido a que siempre, pues, el médico que realiza la función de interconsultas tiene que evaluar el caso del paciente, tiene que evaluar la necesidad de ingreso a UCI, tiene que ver muchas variables, ¿no?, que pueden determinar qué paciente ingresa y qué paciente deja ingresar. Totalmente de acuerdo con el tema de que debemos de estar ya organizados en decidir muchas veces estas decisiones que son difíciles para el ingreso, la decisión de qué paciente ingresa y qué paciente no ingresa. Son decisiones muy complicadas, ¿no?, para el propio médico, ¿no? Son responsabilidades que el propio médico la tiene que asumir muchas veces, ¿no? Y las tuvo que asumir en su momento, en el momento de la pandemia. Una gran responsabilidad que seguramente en algunos casos también ha tenido connotaciones legales, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que las decisiones de este tipo deberían tomarse ya frente a un comité, ¿no? Las prioridades, 1, no hay ninguna duda, siempre y cuando pues haya posibilidad de camas operativas, ¿no? Las 2 y 3, prioridades 2 y prioridades 3 también tienen esas características, ¿no? Bueno, en la unidad de cuidados intensivos del hospital Loaiza tenemos varias salas, ¿no? Las tenemos distribuidas en lo que es el pabellón chino, el pabellón ya construido hace unos años, ¿no? Y el pabellón 4, que es el pabellón que se implementó en la pandemia de COVID. Y que gracias a ese pabellón 4 llegamos a incrementar, casi a duplicar nuestra capacidad. Con la capacidad que tenemos en este momento, que son 50 camas, ¿no? 50 camas, tenemos una demanda insatisfecha importante. Imagínense con lo que, si es que hubiera, pues ahorita una nueva episodio de pandemia, Dios no quiera que haya un desastre, una emergencia sanitaria, etcétera, que no, necesitemos crecer, tenemos que buscar nuevamente las formas de poder ampliarnos, ¿no? Es esta visión a futuro, ¿no? Y bueno, vamos a ver que en este caso en particular, nuestra UCI pabellón chino, la UCI más antigua, la UCI, digamos, del 2010, tenemos 5 salas, ¿no? De las cuales tenemos la sala 1. La sala 1 tenemos, digamos, una cantidad de ingresos, ¿no?, del 23.53% en lo que va del año 2023. La UCI, la sala 2, que también son 6 camas, acá, la UCI 1 tiene 6 camas, UCI 2 tiene 6 camas también. Tenemos también 25% de ingresos, ¿no? La UCIN, que es la sala 3, que tienen 6 camas también, tenemos pues 2.73 ingresos a la unidad de cuidados intermedios que ingresan directamente, ¿no? Porque la UCIN es una sala, digamos, de traslado de los pacientes que van saliendo de la sala 1, sala 2, que van para unidad de cuidados intermedios unos días y que también, dicho sea de paso, las unidades de cuidados intermedios muchas veces se convierten en sala de pacientes crónicos, ¿no? Esa es una realidad que compartimos con muchos hospitales, porque son pacientes que ya tienen ventilación mecánica prolongada, de difícil decanulación, difícil salida del ventilador mecánico, ¿no? Y requiere pues el constante apoyo de terapia respiratoria, terapia física, etcétera, ¿no? Las unidades de terapia respiratoria, los terapistas, etcétera, ¿no? Por eso también que nuestras unidades de cuidados intermedios tienden a coleccionar o a mantener pacientes con este tipo de características. Pero dentro de todo, pues, ¿no? Hay posibilidades de pacientes que pueden ingresar por patologías que digamos, que requieren un monitoreo intermedio, un monitoreo no tan invasivo, a estas áreas. La UCI 4 es considerada como una UCI de un ambiente de infectados de lo que tenemos en el pabellón chino. O sea, los pacientes infectados con gérmenes resistentes se desplazan a esta área, ¿no?, para poder mantenerlos separados de los demás pacientes. Y tenemos también la UCI sala 5, que es la UCI de pacientes quemados, que son 4. Tenemos, como conocerán, el Hospital Loaiza tiene una unidad de pacientes quemados, que es la UCI sala 5, tenemos 4 pacientes, una unidad con 4 pacientes con cama, ventilador, monitor y personal asignado.
esta unidad en particular es una unidad que tiene bastante demanda, yo creo que es la que tiene más demanda a nivel de hospital, en este caso del Hospital Loaiza, donde tenemos la constantes solicitudes de ingreso, aproximadamente de 10 a 15 solicitudes de ingreso al día. Nos abruma la cantidad de interconsultas o de solicitudes de referencia a esta unidad. Tenemos ingresos, también tenemos ingresos, aceptamos lo que tenemos y por lo que podemos ingresar, lo que podemos ingresar, ¿no? Dentro de la medida de nuestras posibilidades, siempre en conjunto con cirugía plástica que realiza las curaciones y los lugares donde pues, ellos se desplazan en la mejoría de sus quemaduras, ¿no? Abajo, en el pabellón 4, hemos asignado 4 zonas, ¿no? La zona M1, que es la UCI de infectados, todos los infectados que están en el pabellón 4 también se van a la posición M1. M2 es lo que se conoce como unidad de cuidados intermedios del pabellón 4 de abajo, y la sala M3 y M4, que son cada una de 7 pacientes. 7 pacientes de M3 y 7 pacientes de M4, que son pacientes con características de UCI, ¿no? Con ventilador y monitor, ¿no? Con toda esta explicación, vamos viendo ahí la cantidad de pacientes que ingresan a estas salas. La mayor cantidad de ingresos, vamos a salas M3, M4, que son salas UCI, pabellón 4, y también vemos sala 1 y sala 2 de pabellón chino. Son las que tienen más necesidad o más ingresos de pacientes a estas salas, ¿no? Siempre, pues, hay demanda. Son los indicadores, bueno, de ocupación de cama que tenemos en nuestra realidad en el Hospital Loaiza. Tenemos 96.33% de ocupación de cama. Tenemos intervalos de sustitución de 2, ¿no? Camas operativas, en general, los ingresos hemos tenido en lo que va del año, desde abril hasta diciembre, en 474 ingresos. Egresos hemos tenido 235, la cantidad de fallecidos, y nuestra tasa de mortalidad es la que está mencionada ahí, 37%, en este caso 38%, en vista mucho también al tema de la demanda insatisfecha, pacientes que demoran en ingresar, como se mencionó anteriormente, ¿no? Vamos entre 2, 3, y hemos aumentado en un momento hasta 8 en un momento, y 5 en diciembre, ¿no? 5 días de espera de ingresar al paciente a UCI. Cuanto más tiempo demore, obviamente, las tasas de recuperar a nuestros pacientes aumentan. Por eso un poco también refleja ese valor. Vamos viendo también que la realidad, pues, es de que nuestra cantidad de pacientes es bastante alta, ¿no? Tenemos, pues, como mencioné en un principio, casi 61%, y según tengo entendido, porque estaban haciendo las estadísticas ahora último de estos últimos meses, vamos bordando entre el 65% de demanda insatisfecha de pacientes que necesitan UCI, que están con prioridades 1 a 2, que no pueden ingresar a nuestra unidad de cuidados. Obviamente tenemos que hacer la búsqueda, tenemos que hacer la disquisición de qué paciente es el que va a ingresar a nuestra cama, ¿no? Muchas veces priorizamos pacientes de emergencia, pacientes que tengan necesidad, digamos, inmediata de poder ingresar, ¿no? Valoramos muchas veces y sopesamos muchos factores, muchas variables para tomar esa decisión, ¿no? El hospital actualmente atraviesa, pues, problemas de tipo financiero, como también, bueno, yo creo que es bien sabido, no solamente por este hospital, sino también por varios hospitales de la nación, ¿no? El tema presupuestal, que es muy importante, porque para mantener una unidad de cuidados intensivos se necesita el mantenimiento de los equipos, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, muchas veces, de ventiladores que están, bueno, ahora tenemos en operativos también, que estamos en espera de poder solucionarlo, ¿no? Hay equipos de monitoreo que también están defectuosos y también necesita presupuesto, ¿no? O sea, el tema, se hace toda la gestión, pero siempre, pues, hay ese mismo discurso de que el presupuesto no alcanza para las necesidades de la UCI, lo cual es grave, ¿no? Bueno,
esto es lo que me tocó exponer en esta oportunidad. Le agradezco mucho a todos los presentes. Muchas gracias con todos. Agradecerle al doctor Oni Michel Mercado López su brillante exposición sobre la medicina intensiva en MINSA, en especial Hospital Loaiza, en este simposio, pues, desafío de manejo de la del manejo de sobredemanda de pacientes críticos. Vamos a dar ahora las pantallas al doctor Víctor López Medina, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos 2 de Exsalud Rebagliati, Medicina Intensiva en Exsalud. Muchas gracias, estimado doctor. Mi saludo al Colegio Médico, al Consejo Regional 3, a la doctora González el agradecimiento, igual que al doctor Carpio el agradecimiento a la asistencia de este simposio. Mi saludo a la doctora Mesa y al doctor Mercado. Bueno, la actual administración, comandada por el doctor William Millan, que es el jefe de departamento, asumió la administración del Departamento de Cuidados Intensivos en el pico de la pandemia, aproximadamente entre marzo y abril del año 2020. Y nos dimos cuenta que los ingresos eran muy pocos. Llegamos a hacer un cambio en la metodología de ingreso y egreso a los pacientes, ¿no? Pero hay que admitir que la pandemia hizo una división, una cortapisa de lo que era el ingreso de los pacientes a cuidados intensivos. En el peor momento de la pandemia tuvimos 150 pacientes en espera de ingresar a cuidados críticos y fue muy doloroso tener que escoger qué pacientes iban a ingresar y qué pacientes no iban a ingresar. Eso era parte de la problemática. La unidad de cuidados, el departamento de cuidados intensivos, no sé si pueden pasar la próxima lámina, por favor, o la siguiente. La siguiente, por favor, ese es el Hospital Rebagliati. El Hospital Rebagliati es el hospital más grande del Perú, tiene 1.300 camas, es un hospital de alta especialización. El hospital tiene 1.300 camas y el Centro de Emergencias Lima, o comúnmente conocido como CELIM, tiene 250 camas. De tal manera que las unidades de cuidados intensivos han sido divididas en unidades, entre comillas, para el Hospital Rebagliati y una parte para el Centro de Emergencias Lima. La siguiente, por favor. Nosotros, el Hospital Rebagliati fundó su primera unidad de cuidados intensivos hace más de 30 años en la UCI del 7B, ¿no? Donde se han formado la gran mayoría de los médicos intensivistas del Hospital Rebagliati que fueron yendo a otras unidades de cuidados intensivos e inaugurando otras unidades de cuidados intensivos. Luego siguió la UCI del segundo C hace aproximadamente 25 años y a medida que fue creciendo la cantidad de atenciones que había que hacer, fue creciendo también la unidad de cuidados intensivos. Y a medida que iba creciendo la atención, iba creciendo la especialización de cuidados intensivos. Entonces, en el Hospital Rebagliati tenemos el departamento de cuidados intensivos que consta de 84 camas. Tenemos una UCI, la UCI 1, que es de 36 camas, 24 camas en el segundo piso C, 12 camas especializadas en infecciones respiratorias, en lo que nosotros le denominamos la antigua emergencia. La UCI 2, que está dividida en dos, que es la UCI del 7B, que tiene 11 camas. La UCI CELIM, que es la UCI, como les decía, de emergencia, que tiene 14 camas. La unidad de cuidados intensivos, perdón, de cuidados intermedios, que tiene 24 camas fundada hace 25 años, y la UCI pediátrica, que consta de 12 camas, hace poco renovada. ¿Qué es lo que se obtuvo luego de la pandemia? En época de pandemia nosotros llegamos a tener aproximadamente 48 camas adicionales de las que tenemos, las que están ustedes viendo. Normalmente, por norma técnica, la cantidad de camas que debe tener un departamento de cuidados intensivos debe ser el 10% de la cantidad de camas totales que debe tener. Esto es, se logró alcanzar parcialmente durante la pandemia,
Pero también tenemos que agregar que tenemos unidades de cuidados intensivos especializadas. Por ejemplo, la neurocirugía, que tiene 12 camas, la cardiovascular, que tiene 10 camas, etcétera, etcétera. Sin embargo, siempre tenemos sobredemanda. La casuística en el Hospital Rebagliati es sui generis, porque en realidad en salud la edad promedio de los pacientes que demandan cuidados intensivos es 65 años. Me parece que difiere de lo que sucede en los hospitales del Ministerio de Salud, que atienden a personas más jóvenes. Por lo tanto, nuestra obligación es aplicar los criterios de ingreso que tienen nuestros pacientes, si bien en muchos casos no se puede alcanzar, ¿no? Por más que tengamos normas técnicas que explican las prioridades 1, 2, 3 y 4, qué pacientes deben pasar cuidados intensivos, qué pacientes no pueden pasar cuidados intensivos, igual la demanda sigue siendo alta, a pesar de que tratamos en lo posible de cumplir esa priorización. Igual muchas veces, sobre todo en los pacientes quirúrgicos de emergencia, estamos con sobredemanda. Y tenemos algunos pacientes que esperan muchos días. Claro, no es como en la pandemia, donde en algún momento, como le digo, llegamos a tener 150 pacientes solamente en la emergencia que necesitaban ingresar a cuidados intensivos. No sé si pueden pasar la siguiente, por favor. Nosotros contamos con 85 médicos y ahí tenemos un problema. De esos 85 médicos, aproximadamente 14 son médicos que están en condición de terceros, o sea, prestan servicios no personales. ¿De acuerdo? No están en planilla, no tienen derecho, no tienen vacaciones, no tienen pago de guardias, no pueden hacer horas extras, no tienen derecho a los alimentos. Y eso es un factor de discriminación y eso no es correcto. Adicionalmente tenemos 21 médicos residentes de la especialidad, más o menos 7 por cada año, 7 R1, 7 R2, 7 R3, 150 enfermeras, personal técnico de enfermería que debería ser tanto como el personal de enfermería, pero es la mitad, aproximadamente 75, y tecnólogos de medicina física y rehabilitación aproximadamente 6, cuando debería ser la norma técnica, dice que tiene que haber un tecnólogo médico por cada 6 camas en turnos de 12 horas. O sea, si son 84 camas, deberíamos tener más o menos la mitad y no alcanzamos a eso. La siguiente, por favor. Pueden pasar a la siguiente lámina, por favor. Como ustedes pueden ver aquí, ustedes a partir de ahora van a poder observar fotografías de las unidades de cuidados intensivos del departamento al cual yo pertenezco. Esa es la unidad, la UCI 1. La UCI 1 está dividida en camas, como les digo, el segundo C, que es la unidad, la segunda más antigua, que tiene 24 camas, y la del primer piso, que tiene 12 camas. Todas, de acuerdo a la pandemia, fueron divididas en boxes de aislamiento. Si bien en algún momento fueron funcionales y muchas veces son funcionales ahora, en algunos casos, como yo les voy a mostrar en otras fotografías, dejan de ser funcionales porque ocupan mucho espacio. Todas las unidades de cuidados intensivos están altamente tecnificadas, con personalmente altamente calificado y tecnificado para hacer monitoreo y tratamiento de los pacientes en cuidados críticos. La siguiente, por favor. Esa es la UCI 2 del séptimo B. Como les decía, la UCI 2 está dividida en séptimo B y en CELIN. Como ustedes se darán cuenta, de alguna forma la infraestructura es diferente. Nosotros no tenemos más que solamente 2 camas de aislamiento y las otras son 9 camas de cuidados generales. Pero en la UCI del 1C está dividido en cuidados generales, cuidados intensivos generales, cuidados cardiovasculares, que son 6 camas, y 12 camas de pacientes que tienen cuidados, que tienen insuficiencia respiratoria y que van a requerir ventiloterapia quizá más especializada. En la UCI del segundo piso tenemos que manejamos muchas veces a los pacientes posoperados de cirugía abdominal, sobre todo aquellos que son operados de cirugías grandes como tipo Whipple, y a las mamás que tienen complicaciones peri, pre o posoperatorias de la gestación, que tienen preeclampsia, eclampsia, síndrome HELP, o tienen alguna dificultad en su gestación. La siguiente, por favor.
Esa es la UCI Selim, la UCI de la emergencia. Y aquí les voy a comentar lo que les decía, que los boxes muchas veces ocasionan un problema. ¿No? Es, como ustedes ven en la primera foto, es el ingreso. Al lado derecho ustedes ven la zona de aislamiento, los 4 boxes de aislamiento. Pero abajo, esos boxes que fueron hechos con motivo de la pandemia han perdido utilidad y más bien quitan espacio, ¿no? Como parte del plan de humanización que tiene el departamento, apoyado por la Gerencia General del Hospital Rebagliati y de la R. Rebagliati, está en el plan hacer el mejoramiento de estos boxes y retirar muchas de esas unidades y convertirlas ya en unidades más abiertas, ¿no? La siguiente, por favor. Lo que ustedes ven ahí es la unidad de cuidados intermedios, fundada hace 25 años, contiene 24 camas. Lo que ustedes ven son cuartos adicionales, son cuartos comunes que fueron convertidos a camas de cuidados intensivos y ahora son de cuidados intermedios. En algún momento durante la pandemia fue usado como una unidad de cuidados intensivos, pero solamente se usaban 14 camas. Ahora se usan 24 camas en camas dobles, en habitaciones de 2 camas y unas que tienen camas únicas, ¿de acuerdo? Todo lo que ven ustedes en la foto del medio, todas las unidades cuentan con ese equipamiento mínimo, ¿no? Monitor, ventilador mecánico, camas eléctricas, camas de cuidados intensivos, bomba de infusión, lo que mencionaba la doctora Mesa al inicio de la exposición. La siguiente, por favor. Y ese es el equipamiento estándar básico que tenemos en una unidad de cuidados intensivos. Durante la pandemia, gracias a la administración, pudimos llegar a tener un muy buen equipamiento. Nosotros le brindamos atención de primera a nuestros pacientes, pero tenemos un problema, ¿no? Como decían los colegas anteriores, la demanda es muy alta y la presión para atender a todos los pacientes sigue siendo alta. Y ahí tenemos, digamos, que el resto de las especialidades no terminan de entender que no todos los pacientes van a poder recibir la atención que ellos quisieran tener para sus pacientes. En algún momento hemos querido tener una UCI oncológica de 2 o 3 camas, hemos llegado a conversar con el jefe de la unidad de cirugía plástica para tener 2 camas para quemados y todavía no se ha llegado a hacer porque es un problema de personal, ¿no? La doctora Mesa ha dicho bien que son pocos intensivistas, la demanda es muy alta, la norma técnica nos exige que sea un médico por cada 6 camas, una enfermera por cada 2 camas y un técnico por cada 2 a 3 camas, cosa que no se puede conseguir. La administración de alguna forma no termina de entender que la presencia de personal altamente especializado disminuye costos, al revés de lo que se piensa. Una cama UCI cuesta aproximadamente en salud 1.300 soles y una cama UCI cuesta 800 soles. Entonces, si seleccionamos bien a los pacientes que van a pasar, si le damos un buen manejo, si atendemos a la priorización, en las prioridades 1, 2, 3 y 4, probablemente el costo de una cama UCI sería el mismo, pero la cantidad de pacientes sería mucho mayor. Entonces, muchas veces las otras especialidades, sin comunicarnos previamente, toman la decisión de tratar, operar a algunos pacientes que ya están en el límite de la atención médica, cuyos cuerpos ya no dan para más. Y eso hace que se incrementen los costos, aumente la morbimortalidad, el tiempo hospitalario en una unidad común y una unidad de cuidados intensivos, y disminuya la atención sobre otros pacientes, ¿no? La siguiente, por favor. Eso es lo que ustedes pueden ver ahí. A partir de ahora van a hacer gráficos de estadística. Esos son los egresos que tenemos. Si hacemos una línea media, más o menos los egresos se mantienen los mismos. Durante el año 2021, 2022 y 2023 estamos hablando del departamento. Acordémonos que el departamento tiene 84 camas. De esas 84 camas, 60 son de cuidados intensivos y 24 son de cuidados intermedios, ¿no? Y como ustedes ya se han dado cuenta, hay una desproporción. No es posible que hayan 60 camas de cuidados intensivos y 24 camas de cuidados intermedios. Debería ser más camas de cuidados intermedios.
Durante la pandemia, como les comentaba, se logró tener 24 camas que fueron entre cuidados intensivos y cuidados intermedios y 14 camas de cuidados intensivos adicionales. Por razones de presupuesto y de cantidad de personal, no se pudo mantener esas camas adicionales. Y nosotros tenemos la intención, queremos abrir más camas de cuidados intermedios, porque nuestra unidad de cuidados intermedios lo que tiene es, de las 24 camas, 14 pacientes en ventilación mecánica prolongada. ¿Por qué? Porque son pacientes que son posparo, con enfermedades neuromusculares, con traumatismos vertebromedulares, ¿no? Que no pueden salir del ventilador mecánico, por más que tengamos una unidad de ventiloterapia domiciliaria, ¿no? La unidad de cuidados intermedios es, digamos, la unidad intermedia entre el paciente que va a requerir ventilación mecánica en el hospital y que va a requerir ventilación mecánica domiciliaria. Todo paciente que requiere ventilación mecánica domiciliaria va a tener que pasar por cuidados intermedios, porque tiene que pasar por un protocolo de atención y de admisión. Se le hace un trámite para que pueda pasar. Sin embargo, los contratos, los problemas administrativos impiden que eso se realice, ¿no? O demoran la distribución de los pacientes a ventilación mecánica domiciliaria. La segunda, por favor, la otra lámina. Ustedes pueden ver la cantidad de funciones, el año 2021, 2022 y 2023 va por ahí. ¿Por qué? Porque la calidad, las complicaciones de los pacientes, los grupos etarios sigue siendo el mismo, no ha variado. En realidad, ya sabemos en la institución que siendo que la edad promedio de atención de un paciente es de 65 años, esas estadísticas no se van a mover mucho, ¿no? Porque la cantidad de pacientes que atendemos, la cantidad de funciones y la cantidad de morbilidad y mortalidad sigue siendo la misma. El asunto es el número de atenciones. Y hay otra cosa adicional. Muchos colegas piensan que las unidades de cuidados intensivos deben estar llenas. Y esa no es el objetivo de la unidad de cuidados intensivos. El objetivo de una unidad de cuidados intensivos es estar para atender al paciente y brindarle una atención oportuna al paciente que lo requiere, no a todo paciente. Es decir, a un paciente que tenga una prioridad 1 o una prioridad 2. ¿Quién es el paciente con prioridad 1 o 2? Es un paciente que tenga una enfermedad probablemente aguda y que sea recuperable, ¿no? Y eso todavía no termina de entenderse. Y es, digamos, entendible que sea así, porque atendemos, como les decía, pacientes de edades extremas. Hemos llegado a tener pacientes de 96, 97 años hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y esa es la realidad de la institución. La siguiente, por favor. Vean ustedes, la mortalidad sigue siendo parecida, ¿no? Motivo de orgullo fue que en épocas de pandemia la mortalidad era solamente del 19%, una de las mejores del país, pero pasada la pandemia, ustedes pueden ver, se mantiene, ¿no? 12%, la tasa de mortalidad neta, ¿no? 12, 13, 14%, si tomamos en cuenta toda la estadística del departamento. Y claro está, por cada unidad puede disminuir, por cada unidad puede aumentar, pero en este caso represento al departamento y por lo tanto esa es la estadística promedio de todo el departamento de cuidados intensivos. Claro está, como ustedes ya les he expuesto hace algunos minutos, hay unidades súper especializadas, como la que tenemos entre las camas 1 y 6 de la UCI 1 del segundo C, que son pacientes todos cardiovasculares, la mortalidad prácticamente cero, ¿no? O la mortalidad por cada tipo de ingreso también puede ser cero, ¿no? Nosotros prácticamente en el séptimo B, que es una parte de la UCI 2, la mortalidad para preclánticas, eclánticas o síndrome de Gel prácticamente cero, ¿no? La mortalidad de los pacientes por cirugías tipo Whipple es muy baja, ¿no? Entonces también depende del grupo etario y del grupo de morbilidad que tenga motivo del ingreso a las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Creo que ya no hay otra lámina.
No, ya no hay otra lámina, ¿no? Sí, así es. Si volvamos a la primera, se lo va a agradecer. Entonces, la problemática de la sobredemanda en la institución, y me parece que esto representa a todo lo que significa en salud, es uno, falta de personal entrenado; dos, disminución o ausencia de camas. Nosotros deberíamos tener 130 camas por lo menos. Tres, el grupo etario, ¿no? Hay adultos por arriba de 65 años, la mortalidad es más alta. Cuatro, concientización del resto de las especialidades en que no todos los pacientes van a poder entrar a cuidados intensivos. Cinco, falta de personal entrenado, no solamente médicos, sino personal de enfermería y técnicos asistenciales. Seis, la mortalidad aumenta cuando no tenemos suficiente cantidad de tecnólogos de medicina física y rehabilitación, sobre todo en fisioterapia respiratoria. Todas esas son parte de la problemática que lamentablemente a través de los años se ha mantenido. Y motivo de discusión el día de hoy en la mañana en la reunión de jefes era que tenemos una gran disposición de ventiladores mecánicos, pero los ventiladores mecánicos han sido, algunos de ellos han sido etiquetados como que la compresora solamente está malograda y ponen ventilador mecánico malogrado. Y eso impide que los podamos movilizar, porque si no la empresa va a decir, ustedes han tocado un ventilador mecánico que está malogrado. Y eso quita la garantía, disminuye la tensión y es un grave problema. Antes que nada, muchas gracias a todos los asistentes y haberme invitado a este simposio. Estoy dispuesto a responder todas las preguntas que quiera responder. Muchísimas gracias. Bueno, para concluir este quinto simposio por el Día de la Medicina Intensiva en el Perú, entonces vamos a pedir un mensaje final a manera de comentario o conclusión de cada uno de nuestros distinguidos ponentes. Entonces, no sé si comenzaríamos entonces con la doctora Mónica Juliana Mesa García, presidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Muchas gracias. En principio, yo quería reiterar a todos los colegas médicos intensivistas y también no intensivistas que por necesidad tienen que laborar en áreas críticas en nuestro país, mi profunda admiración, respeto por todo el trabajo que vienen realizando. Asimismo, dar un mensaje de esperanza a las familias de aquellos pacientes que están en áreas críticas, expresándoles que todo el equipo médico liderado por nosotros, pues de alguna manera hace denodados esfuerzos, porque a pesar de las limitaciones y las problemáticas que aquí se ha vertido, pues tratamos siempre de mantener estándares de calidad y siempre brindar lo mejor de nosotros para lograr que sus familiares puedan salir a buen puerto. Por otro lado, quisiera terminar expresando también el hecho que los colegas del Ministerio de Salud y también de Salud hayan manifestado aquí la realidad que se comparte, ¿no? Una sobredemanda que obliga a pensar sobre el triaje terciario, obliga a que nos sentemos entre las diferentes sociedades científicas y dentro de las sociedades científicas tratar de encontrar salidas prácticas, ¿no? Para una mejor valoración de los pacientes que ingresan al área de cuidados intensivos, revisar, ¿no? Cada vez estos conceptos de ingreso han variado y bueno, es importante que el colegio médico se involucre, ¿no? En la toma de decisiones del ingreso a los pacientes. Yo creo que si vamos por compartir información, buscando soluciones prácticas, sobre todo en el contexto de respeto completo de la ética, vamos a estar muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a dar pase al mensaje del doctor Ronnie Michel Mercado López, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Arzobispo Loaiza. Gracias a todos también, gracias a estar aquí presentes con nosotros en este momento de discusión de la problemática que atravesamos como servicio de cuidados intensivos a nivel nacional, ¿no? Tanto del Ministerio de Salud y las Fuerzas Armadas y en general las clínicas del Perú, ¿no? Como sistema
que no contamos con las mismas facilidades, tanto económicas como logísticas, ¿no? Pero como bien se dice, pues estamos siempre nosotros dispuestos como personal de cuidados intensivos, como colegas médicos y todos los colegas, todas las personas que participan también dentro de nuestra unidad como equipo conjunto, ¿no? A mantenerse pues de pie frente, luchando siempre contra la adversidad muchas veces, ¿no? También de muchos puntos, ¿no? Tanto de la falta de recursos, tanto de los problemas legales, muchas veces que también estamos inmersos, a veces algunos médicos, por las mismas dificultades a las cuales estamos enfrentados, ¿no? Yo, bueno, fuera de todo esto, yo felicito a todos los médicos intensivistas, ¿no? Felicito a esa vocación que tenemos nosotros para ayudar a las personas que así lo necesiten en las situaciones más difíciles y críticas que les toca atravesar en un momento de su vida, ¿no? También estamos de acuerdo que nuestra función también es de grandes comunicadores, con la familia sobre todo, que son las personas que en ese momento difícil atraviesan una situación pues de ansiedad, de tristeza profunda, negación a la enfermedad y todo, pero que los médicos, en este caso que estamos frente a los pacientes que así lo necesitan, pues tenemos que estar también delante de ellos, expresándoles pues nuestro plan, nuestra forma de actuar, forma de ayudarlos a sus pacientes, a sus familiares, a nuestros pacientes críticos, ¿no? Y ayudarlos a poder salir adelante, ¿no? Es una función completa, o sea, tanto de la fisiología, la parte médica, buscar estrategias también que nos ayuden pues a disminuir esta sobredemanda, como bien se mencionó también por la doctora Mesa, ¿no? Que tenemos que buscar la forma ya de ir hacia el paciente, ¿no? Ir a verlo, que en nuestro hospital también se está brindando, ¿no? O sea, eso es algo que comparto con todos nosotros, creo que compartimos en general, ¿no? Pero es mi felicitación a todos los médicos intensivistas que participan en todos los hospitales, ¿no? del país. Bueno, eso es todo. Muchas gracias con todos. Gracias a todos los presentes también. Muchas gracias, doctor. Y un mensaje final, pues, del doctor Víctor López Medina, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos 2, Exsalud Revalliati. Muchas gracias, estimado doctor. Como consecuencia, mejor dicho, hace una semana o el día 31 se hizo un simulacro multimodal de catástrofe en Lima y en todo el Perú. Las charlas que recibimos nos dijeron que, sin ánimo de alarmar a nadie, íbamos a tener una gran mortalidad y una gran cantidad de damnificados. Para eso es que tenemos que prepararnos. En las unidades de cuidados intensivos, los médicos intensivistas tenemos la obligación de servir, de cuidar al prójimo, de curar en la medida posible, y si es que no se puede, brindar una partida lo menos dolorosa posible a aquellos que ya no pueden estar más tiempo con nosotros. Tenemos que estar preparados para este tipo de catástrofes. Lima no está exenta, más bien está considerada futuro epicentro de una catástrofe, y todas las unidades, todos los hospitales, todas las unidades de cuidados intensivos deben estar preparadas para servir a nuestros pacientes cuando ese evento suceda. Mi saludo a todos los médicos intensivistas de todo el país, su agradecimiento, el agradecimiento de mi persona a todo el personal del Departamento de Cuidados Intensivos de mi hospital y a todos los médicos intensivistas de todas las unidades de todo el Perú, agradeciéndoles por su servicio, por su entrega y por el cariño que le dedican a sus pacientes. Muchísimas gracias y muchas gracias por esa invitación. A nombre del Colegio Médico del Perú, Consejo Regional 3, Secretaría de Desarrollo Profesional y Científico, agradecerle de todo corazón a tres importantes ponentes de la Unidad de Cuidados Intensivos de nuestro Perú, que aportan con su conocimiento y su experiencia a que todos los colegiados del Consejo Regional 3 comprendan lo importante que es esta especialidad de medicina intensiva. Muchas gracias a todos y bueno, nos estamos despidiendo antes de salir al aire. Muchas gracias. Muchas gracias.